hueso nace de la infinita necesidad de cuestionarnos absolutamente todo e ir directo a lo que nos incomoda para despertar nuestra conciencia y tomar responsabilidad de nuestro propio cambio. Considero que sí es importante ver eso que nos hace enojar, ir al hueso de nuestros problemas, eso que te molesta, lo que causa dolor, que lo tapamos y lo ignoramos. Porque si no aprendemos, no le vamos a dar sentido a ese dolor que sentimos. Soy Flor Will, psicóloga y coach, y en estos 20 minutos vamos a ir al hueso porque la vida te necesita totalmente despierto. Bienvenidos a este episodio número 11 de cómo sentir que avanzamos. El otro día hice una story en Instagram preguntándoles cómo se traducía esto en sus vidas, esta sensación de no avanzar, y los comentarios dispararon miles de temas, así que les agradezco, pero la mayoría de ellos decían que estaban viviendo como en el día de la marmota, que los frustraba y que sentían que hacían y no sentían que había ninguna evolución, ningún avance. Así que hoy nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Sacarnos esta sensación de encima de sentir que no avanzamos. Pero primero, con lo nuestro, vamos a hacer estas 3 gloriosas respiraciones. Como estábamos hablando, esta sensación de no avanzar frustra mucho. Y da igual que sea en el trabajo, en la pareja, en las relaciones, con tus hijos, con amigos, familia. Detrás de estas frases de no avanzo nunca, hago muy poco y lo que hago sigue sin bastarme, estos pensamientos nos activan nuestra frustración y ansiedad. Y son trampas reales, son trampas mentales que tenemos que desarmar. Y hoy nos vamos a dedicar a esto. Y lo que está detrás de este desgaste mental son para mí como 4 personajes que tenemos muy instalados en nuestras vidas, ¿no? Uno, veo que es la culpa total de haber hecho algo o no haberlo hecho. Y eso nos carcome por dentro. Y la otra es la sensación de no valer nada, ¿no? Nos decimos, no soy bueno o porque a mí me van a pasar estas cosas buenas. Y esta poca valía nos afecta muchísimo y es un rol que tenemos. Y el otro personaje para mí es la señora odiada, que es la expectativa. Queremos conseguir las cosas muy rápido y nos comparamos con personas, por ejemplo, que hace 20 años están haciendo lo mismo. Y una grande, pero que no vamos a trabajar hoy, es la negación. Negamos nuestra situación y hay 0 aceptación de los cambios que necesitamos realizar para salir de nuestras trampas mentales. Y muchas veces los ven, esta negación la ven los demás por causa de nuestra queja o de nuestro enojo, pero son claves que hay personas que no queremos sentir y aceptar que estamos estancados pero estamos decididos a seguir quejándonos. Así que no nos vamos a dedicar hoy, pero es algo que es súper interesante de observar. Y la que sí vamos a trabajar hoy, la que nos vamos a dedicar, porque cubre varios personajes de los que hablé antes, es la distorsión de la realidad. Me refiero a esos pensamientos que tenemos acerca de lo que queremos hacer y lo que hacemos para que esto suceda. Y antes les quiero decir, este es un aviso parroquial, que este episodio es la antesala de mi curso gratuito, los 3 pasos para dejar de autoboicotearse, y es por eso que quiero que empecemos a limpiar nuestra mente de estas basuras mentales y tóxicas que nos decimos a nosotros mismos. Así que si estás escuchando desde Spotify o desde mi web, hace clic en el link que te va a llevar directamente a inscribirte si no lo hiciste hasta ahora. Así que empecemos. Y quiero dejarles antes parte de la solución y el problema que estamos teniendo con esto de sentir que no avanzamos. Y la razón por la que no hacemos lo que tenemos que hacer es porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo. Y esto que estamos sintiendo es producto de una serie de pensamientos concretos que tenemos. Y a esto nos vamos a dedicar hoy, a ser detectives de estos pensamientos, ¿no? Y para convertirte en este investigador de tus propios procesos de pensamiento y mirar las cosas en perspectiva, porque básicamente lo que vamos a ganar es como un poco de espacio mental, es como esta respiración que acabamos de hacer. Y para esto hay preguntas que nos dan este
respiro, esta misma sensación de parar, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer es, si tu yo del pasado le encantaría tener el presente que tenés ahora. Y ya te aclaro que la respuesta es que sí, que le encantaría. A mi yo del pasado le encantaría saber que tengo una comunidad increíble en Instagram. A mi yo del pasado le encanta el presente que tengo. Y a todos nos pasa lo mismo. El tema es que no lo vemos con esa perspectiva y hoy vamos a trabajar pura y exclusivamente en eso. Yo, por ejemplo, acabo de tener un hermano que tuvo un bebé y fue un tratamiento in vitro. Creo que a mi hermano le encantaría, yo del pasado, le encantaría saber que todo ese esfuerzo y todos los tratamientos, todas las cosas que hizo, el resultado que tuvo es una beba gloriosa. Se llama Lourdes, perdón, soy la tía babosa. Y a vos quizá te estás quejando de tu trabajo, pero hace unos 5 años estabas en otras condiciones totalmente diferentes. Y con esto no te quiero decir que seas conformistas, pero la única forma de tomar el toro por las astas es entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Y créeme que hiciste muchas más cosas de las que hoy estás pensando que hiciste. Por eso trabajar en la opinión que tenemos de nosotros mismos es crucial y esta es la base de nuestros pensamientos, ya que estos determinan tus acciones y tus acciones, corazones de mi alma, determinan nuestros resultados. Así que si la queremos hacer corta, lo que pensamos de nosotros mismos determina nuestros resultados. Y es por eso que tenemos que reconocer estos pensamientos de nosotros mismos, por eso es necesario hacer esta higiene mental y me refiero a vaciar nuestra mente diariamente. En el curso gratuito te explico todo esto muy bien, por qué necesitamos esto para cambiar estos filtros mentales, porque si no caemos en las mismas trampas de siempre. Ya que estos pensamientos tienen un poder increíble, tanto para activar una vida maravillosa o sentir una vida miserable. Tenemos que aprender a sentir lo que sentimos, los pensamientos, las emociones, nombrarlas y estar presentes para que las podamos reconocer, descubrirlas en vez de resistirlas o evadirlas o usar, por ejemplo, curitas emocionales, salir de shopping, la comida, el juego, todas estas cosas que van sucediendo para no sentir nada o reaccionar, por ejemplo, como locos para descargarnos, ¿no? Y para muchos, y esto lo aclaro porque a veces uno dice, pero ¿cómo hago para sentir mis emociones, ¿no? Y quiere decir solamente que para muchos de nosotros quiere decir que reaccionamos a nuestras emociones. ¿Y esto qué era? Yo era una de estas personas, así que créanme que tengo un máster en experiencialidad con respecto a este tema, y es que explotamos, ¿no? Que sentimos que teníamos que decir las cosas que nos pasaban o lo que estábamos, una situación injusta o algo que nos molestaba. Entonces estamos en una reactividad constante y un enojo, ¿sí? Hay otros que se frisan y se angustian y no dicen nada y lo van acumulando y después esto va al cuerpo. Pero estas dos sensaciones son importantes que las tengamos en cuenta porque esto no es sentir nuestras emociones, sino que es reaccionar a nuestras emociones. Pero lo que te quiero decir con esto es que experimentar los sentimientos, estas emociones, no significa nada específico, es simplemente observarnos y poder describirlas como si lo vamos a contar, por ejemplo, a un marciano, ¿no? Si las podés describir así, como si fuera de otro planeta, ¿qué te está pasando? Créeme que entras como en una profundidad, en un reconocer de lo que te está pasando totalmente diferente. Y esto a veces es importante hacerlo cuando estamos calmos o cuando ya pasó esta ebullición del momento, porque si no nos sirve, ¿no? Obviamente que vamos a reaccionar. Y lo que vas a notar es que cada vez vas a necesitar menos reaccionar y más describir y notar estas emociones. El otro día recibí un mensaje de una psicóloga, básicamente, que no estaba de acuerdo con el coaching. Y podemos llegar a tener este momento de ¿qué necesidad? ¿Por qué estoy así? Y puedo estar todo el día enojada con eso o simplemente sentir lo que estaba sintiendo. Obviamente que me dio bronca, obviamente que me molestó y obviamente que estuve tentada de hacer algo. Pero después empecé, ¿vale la pena? ¿Es necesario? ¿Cómo me siento? Y cuando sentí que lo que no estaba pasando era que no nos estábamos apoyando como colegas ni como mujeres y que la verdad que qué le estaría pasando a esa persona, qué necesidad tenía para hacer esto, ahí me calmé automáticamente. Entonces,
Con esto no quiere decir que vamos a ser Buda Zen, todo lo contrario. Las emociones las vamos a sentir, pero yo las estuve describiendo para mí, los hice con otra persona, esa persona me dio su opinión y de esa forma es donde vamos desarticulando este tipo de ebullición que a veces tenemos con ciertos temas que nos pueden llegar a tocar de frente y sentimos, con esto no transo. Así que para aprender a gestionar esta sensación de no avanzar, ¿sí? Es clave el manejo de las emociones. Lo que acabo de contarles es un hecho claro que pasó esta semana y por eso esta opinión de vos mismo es la base de nuestra autoestima. Por ejemplo, si decís que sos una persona terrible, probablemente estás pasando por una etapa de baja autoestima. O por ejemplo, una cliente me decía el otro día, yo me siento súper bien la mayoría del tiempo y creo que manejo bien la mayoría de las situaciones, pero cuando entro en alguno de estos pensamientos me empiezo a cuestionar todo y no sé cómo llego a estas conclusiones de que soy una persona desastrosa y no merecedora de nada. Lo cual ella sabía que no era así, pero estos viajes que se mandaba al inframundo de sus peores pensamientos la dejaba sin ganas de animarse a nuevas cosas o a no cambiar lo que en ese momento le estaba costando. Y acá mi reflexión es porque muchas veces nos surge la duda y la consecuencia siempre es no avanzar o no tomar acción. Pero esta parálisis tiene una causa en nuestros pensamientos. Por eso, primero, hasta ahora lo que hablamos es, la opinión de nosotros mismos es clave. La gestión de nuestras emociones es clave para nuestra autoestima. Y es por eso que tenemos que trabajar en limpiar nuestros pensamientos. Y, por ejemplo, cuando hice el story, como les contaba, y les pregunté cómo se traducía esta sensación de no avanzar, una de las seguidoras me dijo que le costaba escribir su novela. Y venía con esta idea y no podía sentarse y se sentía súper frustrada por esta sensación. Y es por eso que es necesario descubrir cuál es ese pensamiento que te está causando problemas. Y les traigo ese ejemplo porque es muy difícil llegar a un nuevo pensamiento a menos que te des cuenta de que la razón por la que te sentís estancado en lo que sea, en este caso, por ejemplo, era escribir la novela, pero puede ser tus relaciones, bajar de peso, entrar en un nuevo trabajo. La razón por la que te sentís así es la culpa de este fucking pensamiento que tenés y a este le diste de comer y lo hiciste gigante y se convierte en un monstruo difícil de liquidar. Y es por eso que yo les digo que hay que empezar a limpiar este tipo de pensamientos. Y una vez que te diste cuenta de que la culpa es de ese pensamiento, es solo ahí que lo podemos cambiar y podemos llegar a un nuevo pensamiento que es habilitador, que nos potencia, que nos genera estas ganas de seguir avanzando en lo que tenemos que hacer. Bueno, a esta chica le fui preguntando por esta sensación de sentirse bloqueada. Y ella me comentó que los pensamientos que la bloqueaban para escribir eran que ella sentía que no era tan buena como a ella le gustaría. Y acá está claro que esto es lo que la detiene a tener los resultados que quiere, o sea, terminar la novela. Y una de las cosas que necesitamos hacer para cortar con estas trampas mentales es neutralizar este tipo de pensamientos. Podemos ir, por ejemplo, de no soy tan buena como me gustaría a soy suficientemente buena o puedo llegar a un pensamiento que diga, por ejemplo, simplemente soy escritora. Cuando hacemos esto de neutralizar los pensamientos, no estamos haciendo nada súper complejo aparentemente, pero lo que sí sucede es que estamos convirtiéndolo en un hecho fáctico que no está sujeto a nuevos pensamientos o a refutaciones. O sea, no se discute esa realidad. Por ejemplo, si yo digo todo el tiempo, odio mi cuerpo, odio mi cuerpo, odio mi cuerpo, de nada me va a servir que diga amo mi cuerpo, porque estoy lejos de hacer eso, porque no tiene ningún hecho fáctico, o sea, voy a seguir discutiendo con la realidad. Pero si de ese pensamiento logramos un pensamiento puente, que sería, por ejemplo, tengo un cuerpo, quizá los pensamientos negativos bajan, me reconcilio con mi cuerpo y agradezco tenerlo y todas las cosas buenas que puede venir de tener ese cuerpo que me permita caminar, moverme, sentir, experimentar otras cosas, ¿sí? Este puente nos sirve un montón. De la frase no soy buena escribiendo a soy escritora,
Cuando podemos hacer este switcheo, este cambio de esta creencia, porque créeme que vos crees que sos escritora o que tenés un cuerpo, la realidad empieza a cambiar. De nada sirve decirte soy una excelente escritora porque estarías gastando mucha energía en tratar de probártelo porque vos todavía no te la crees esa creencia, pero sí crees cosas que son hechos fácticos con estos pensamientos puentes que neutralizan el bullshit mental que nos decimos todo el tiempo. Y ahora vayamos un paso más profundo y empecemos a entender qué queremos de resultados de, por ejemplo, esa escritura. Esta persona me dijo que quería escribir una novela, ¿no? Y lo que tenía que hacer para escribirla era que tenía que escribir todos los días, crear una historia. Esto lo tenía que hacer escribiendo diariamente. Cuando le pregunté cómo se sentía escribiendo diariamente, me dijo que era disciplinada, pero que debería sentirse comprometida, motivada y entusiasmada de la historia que estaba escribiendo. Y ahí yo le pregunté qué es lo que tenía que pensar para que se sintiera de esta forma, motivada, comprendida y entusiasmada. Me dijo que debería pensar que no debería ser tan difícil escribir una novela. Entonces, fijémonos cómo dos pensamientos la están llevando a esta trampa mental. Primero, que debería ser mejor de lo que es hoy escribiendo. Y la otra es que no le debería resultar difícil escribir todos los días. Y hay algo que yo hago un montón desde que lo aprendí, y es que yo trato de hacer un podcast, por ejemplo, y no el mejor podcast. ¿A quién le importa hoy ponerse esa exigencia de que sea el mejor? Porque si me pongo desde esa perfección, no puedo avanzar. Y me quedo más en cómo estoy hablando, enroscada en mis trampas mentales, de todas las cosas que yo veo malas en mí y que tengo que mejorar, desde, no sé, mi voz, mi forma de exponer los temas, la rapidez con la que hablo, todo esto puede ser un motivo de pelea mental y por ende una trampa a la cual no salís y entonces no empezás a ejecutar estas mini cosas. En mi caso serían los episodios del podcast, en esta persona podrían ser los capítulos del libro. Cuando empezamos a pensar desde este lugar es muy difícil considerar que estamos avanzando. Entonces, esta exigencia de querer hacerlo perfecto nos limita en nuestras posibilidades de hacerlo. Y hablando de esta perfección, de esta exigencia por hacerlo perfecto, a mí me encanta pensar que voy a hacer las cosas para un 7 o para un B-, ¿no? Como dicen en inglés, que está aprobado. Y cuando tenemos esta idea, que yo la aprendí de uno de mis mentores, el peso te lo sacás de encima en el momento, es instantáneo. Lo haces, empezás a hacer. Y créeme que a todos los que en este momento están pensando, pero Flor, deberías apuntar al 10 en el podcast, al 10 en el curso. Créeme que te quiero contar y que analices que si realmente estás haciendo lo que realmente querés, cuando estás apuntando a ese 10, es mucha exigencia llegar ya a ese 10. Porque créeme que si quisieras escribir para el 10, yo ni siquiera me sentaría, porque pienso que tengo que hacer un curso, pienso que todavía no tengo las habilidades creativas. Ese 10 a mí me pone en exigencia total y está estudiado que esa búsqueda de perfección no nos ayuda. Fíjate que el pensamiento original de esta persona, de no soy tan buena como me gustaría ser, si a ella se permitiera y pudiera salir de ese pensamiento o animarnos, o por lo menos a cuestionarlo, sería algo así como, con su tema, por ejemplo, podría ser algo así como, ¿qué pasaría si no tiene que ser tan buena esa novela para sentarse a escribir? Y este bucle mental es el que nos detiene, ¿no? Buscamos un curso más de escritura creativa, no podemos hacer un o decimos no, tengo que hacer un posgrado más, o tengo que empezar análisis, y la lista va a ser, créanme, increíblemente gigante. En vez de probar cosas simples como parar, hacernos cargo de nuestros pensamientos, como les dije antes, el manejo de las emociones, describirlas como si fueran a un marciano, es fundamental porque te ayuda y te obliga a pensar lo que estás pensando y no reaccionar a ese pensamiento que tuviste automático de debería ser muy buena, debería ser excelente ya, o debería ser este libro un bestseller, ¿sí? Entonces,
detectar probar estas cosas simples, hacernos cargo de nuestros pensamientos originales, de por qué no puedo sentarme a escribir, en este caso, convertirlo en un hecho fáctico de soy escritora, y desde esta neutralidad planificar pasos que sean concretos y aprender a gestionar esta incomodidad. Es abismal el cambio que sucede, porque instantáneamente, créeme, porque vas a pasar esto después de este episodio, vas a decir, no era tan grave. Y en ese entran los pensamientos puentes que nos habilitan a tener todas estas posibilidades de ver las cosas desde otra perspectiva, claramente. Así que este perfeccionismo, vamos a tener que decirle goodbye, que podemos olfatear en casi todos los que sentimos que no avanzamos, es una característica de las personas que tienen miedo. Este es otro tema del cual hablamos en una de las clases del curso que está buenísimo. Pero este perfeccionismo tiene muy buen marketing. Decir que soy perfeccionista y por eso no puedo escribir, o no soy soy tan perfeccionista que por eso no puedo lanzarme, por ejemplo, como psicóloga, esa fue mi excusa y entonces seguía trabajando en recursos humanos que lo detestaba, pero créeme que esta es una de las excusas que más nos ponemos y es la que más nos cuesta desarmar y que no nos permite movernos hacia adelante. Es terrible esto de decir que somos perfeccionistas. No te lo digas más ni a vos mismo. Sentate a escribir. Fíjate qué te pasa cuando apuntas ese 7. Vas a ver que hay un cambio abismal en la actitud que vas a tener con vos mismo. Ese pensamiento puente que puede aparecer es que tiene que ser buena o buena para mí y punto. No un bestseller. Creo que sería otra experiencia en la cual todos podemos disfrutar lo que tenemos que hacer. Porque esta persona está escribiendo un montón desde su propio juicio hacia ella y hacia lo que debería hacer y cómo debería ser una excelente escritora. Entonces, al quitarse todos estos juicios de pensar que no tiene que ser perfecta, trabajar para ese 7, como estábamos hablando, o sea, que sea suficiente, le va a permitir llegar a un punto de genialidad y se hace escribiendo todos los días un rato. Es como el ejercicio físico, no podemos hacer todo juntos, hay que ir de a poco, no tenemos un día de entrenamiento perfecto, sino que vamos teniendo días de entrenamiento, que algunos van a ser buenos, otros días no tan buenos, pero en esa continuidad, en esa constancia es donde aparece el mejor cuerpo, la mejor escritura, el mejor podcast, así que gracias por la paciencia que me están teniendo. Y esto es para todos los que sienten que no están logrando terminar las cosas, se sienten estancados, procrastinan. Porque muchos de nosotros procrastinamos porque nos da miedo exponernos al mundo y mostrarnos a los demás porque sabemos que alguien tendrá una opinión sobre esto que hicimos. Y es re importante entender esto. Pero este es el problema, ¿no? Esa novela, mi podcast, Tu cambio de trabajo, no será bueno para todo el mundo. No seremos ese billete de $100 que vamos a gustarle a todo el mundo. Así que deja de tratar de gustarle a todo el mundo porque ese juicio y presión que le estás echando a lo que querés hacer te está deteniendo de la vida que te mereces y que querés para vos. Esa oportunidad solo te la podés dar vos. Espero que toda esta información te haya súper servido. Bueno, y si querés seguir sacudiendo tu cabeza y aprendiendo a cambiar tu mentalidad, porque créeme que nadie nos enseñó todas estas cosas o la mayoría de las personas con las que yo charlo estos temas no los conocen, no estamos entrenando nuestra mentalidad, no lo aprendimos en el colegio, no lo aprendimos con nuestros padres, porque nuestros padres tampoco lo tienen. Y al momento que salga este episodio, estamos a muy poquitos días de cerrar las inscripciones del curso gratuito, estos 3 pasos para liberarnos del autoboicot. Y no es casualidad que estemos hablando de cómo salir de esta sensación de no avanzar, por eso te quiero ir preparando para tu propio cambio. Me propuse ser como esta Marie Kondo mental porque necesitamos limpiar nuestros pensamientos para poder dar espacio, dejar este espacio para introducir los que sí queremos tener para lograr los resultados que queremos. Así que en este curso es un evento, súper evento, ya les dije al principio, pero voy a cerrar el capítulo con esto, donde vamos a trabajar en las excusas que nos ponemos acerca de nuestros problemas, cómo entendemos el miedo en nuestras vidas. Acuérdense que nadie nos enseñó a gestionar esto. Les mando un beso grande y en serio, nos vemos dentro del curso gratuito.
Y ya sabes, si te gustó este episodio, déjamelo saber en tus comentarios. Y si pensás que alguien se puede beneficiar de escuchar este maravilloso podcast hecho con mucho amor, no dudes en compartirlo con las personas que más querés. Muchas gracias por tu ayuda. Hasta el próximo episodio.